Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después, Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. En este séptimo domingo de Pascua celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor, trasladada, tendría que haberse celebrado el jueves pasado, pero bueno, la trasladamos al domingo. Y la Ascensión del Señor es un hecho, un acontecimiento que forma parte integrante del misterio de la redención, del misterio de Cristo. Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, coeterno con el Padre y el Espíritu Santo, que por voluntad del Padre y por obra del Espíritu Santo se hace hombre en el seno de la Virgen María, en la persona de Jesús de Nazaret. Este Jesús de Nazaret crece en el seno de la Virgen, nace en Navidad, es circuncidado, es presentado al templo, comienza su vida en el seno de una familia, crece y, llegado un cierto momento, comienza su ministerio público, comienza a anunciar el reino de Dios, comienza a anunciar aquello para lo cual fue enviado, mostrarle a la humanidad que Dios es un Padre que nos ama, que nos espera, que abre sus brazos para todos nosotros, que nos promete el perdón de los pecados a través de la persona de Jesús y a través de la conversión. Y en este ínterin llega al final de su vida, en que es traicionado por Judas, es llevado a juicio ante Pilato, es llevado al Calvario donde es crucificado, muere en la cruz, es sepultado y luego finalmente resucita. Todas estas cosas nosotros las rezamos en el credo. Cuando nosotros rezamos en el credo, decimos que creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, que fue crucificado, muerto y sepultado, desciende a los infiernos y al tercer día resucita de entre los muertos, asciende a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y de ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, cuyo reino no tendrá fin. Esto es lo que rezamos en el credo. Es decir, el misterio de la Ascensión del Señor es un misterio que completa el misterio de la redención y forma parte del misterio de la redención. Jesús
vuelve al Padre, vuelve ahí de donde salió, pero no vuelve igual que antes. Vuelve con su misma dignidad y gloria de Hijo de Dios y Dios mismo Él, pero ahora vuelve glorificado por la resurrección, glorificado por la pasión, y vuelve con la capacidad de juzgar a los vivos y a los muertos. Se constituye en juez de vivos y muertos. El Señor vuelve al Padre, pero ya ahora también, sentado a la derecha del Padre, vuelve para ser juez de vivos y muertos cuando vuelva en su gloria. Entonces se dan aquí estos tres elementos que son muy importantes. El Señor es glorificado en la resurrección, en la pasión, muerte y resurrección. El Señor sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre, y el Señor es constituido juez de toda la humanidad. Este misterio que celebramos hoy lo vemos acá reflejado en este texto del Evangelio de Lucas, que nos habla de esta especie de teofanía, de manifestación divina, en la que el Señor, después de haber estado con sus discípulos durante 40 días, es llevado al cielo. Y no va al cielo de cualquier manera. Antes de subir al cielo, les dice a sus discípulos: deben predicar, ya se ha cumplido, el misterio de la redención ya se cumplió, pero ahora les toca a ustedes. Deben anunciar a todos los hombres, deben predicar la conversión para el perdón de los pecados, empezando por Jerusalén y llegando hasta los confines de la tierra. Deben anunciar el misterio de la redención, deben anunciar el Evangelio, porque el anuncio del Evangelio tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Esta es una señal bien clara de que la misión de la Iglesia, la misión de anunciar a Cristo Jesús, de anunciar el Evangelio, de anunciar y predicar la conversión para el perdón de los pecados, es una misión que no ha terminado y que no terminará hasta que el último ser humano de este mundo reciba el anuncio del Evangelio. Que lo acepte o no es otra cosa. Que lo reciba y se convierta es otro tema. Pero el anuncio debe llegar hasta los últimos confines de la tierra, hasta el último ser humano que habita en este mundo. Ahí recién la misión de la Iglesia habrá terminado. Evidentemente que el Señor es el que pone los tiempos y el que decide los tiempos, y si Él decide venir como juez universal antes de que esta misión concluya, lo podrá hacer y lo hará, sin duda lo hará. Pero la misión de la Iglesia no se termina y no se puede detener hasta que el anuncio del Evangelio no haya llegado hasta el último rincón de la tierra. Pero hay algo más. El Señor, antes de ascender, los bendice, extiende las manos sobre ellos y los bendice. Esta bendición que el Señor le da a sus discípulos es una bendición muy especial, porque es la última bendición que Él le da a los discípulos. Ellos están recibiendo la última bendición de Cristo resucitado, justo cuando está ascendiendo a los cielos. Es una bendición que al mismo tiempo es un envío, porque Él a través de esa bendición los está enviando. Ya antes les dijo, tienen que anunciar a todo el mundo. Con esa bendición Él les da el envío, el punto de partida para la misión de la Iglesia. Una misión que comenzará efectivamente en Pentecostés, cuando los discípulos reciban al Espíritu Santo y comprendan cabalmente este misterio de la redención, este misterio que tienen que predicar, comprendan cabalmente el Evangelio y recuerden todo lo que el Señor les enseñó. La misión no termina, pero la misión no es solamente de los apóstoles
o de los discípulos de aquella época. La misión sigue hoy y es también nuestra, no solo de los pastores de la Iglesia. Ellos tienen una misión muy especial, los obispos, los sacerdotes. Tenemos una misión muy especial de anunciar el Evangelio y de proclamar a todo el mundo que Cristo es el Hijo de Dios y que el Evangelio realmente vale la pena. Pero todos nosotros, todos los bautizados, compartimos esa misión de la Iglesia y debemos anunciar el Evangelio, ya sea con nuestra vida, ya sea con nuestras acciones. Y cuando nuestras acciones tal vez no se pueden realizar por distintas razones, a través de nuestra oración, acompañar esta misión de la Iglesia, para que el anuncio de la buena noticia llegue a todas partes. Pidámosle al Señor que este misterio de la ascensión del Señor nos haga sentir no la lejanía, sino la proximidad de Dios, porque el Señor se va físicamente, pero al mismo tiempo queda con nosotros. El Señor se queda con nosotros en el sagrario, en el Santísimo Sacramento. El Señor se queda con nosotros en el anuncio de su palabra, en el Evangelio. El Señor nos va a seguir acompañando, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, porque estamos viviendo el tiempo del Espíritu. El tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu. Y el Señor sigue a nuestro lado, ayudándonos a vivir nuestra vida de fe, ayudándonos a conocerlo y por sobre todas las cosas a hacerlo conocer. Alabado sea Jesucristo.